Imagina un mundo donde el gran río Nilo no era el corazón de un imperio unido, sino el escenario de una guerra eterna entre hermanos. 1100 años antes de Cristo el sol quemaba con una furia implacable sobre dos tierras que se miraban con odio y sospecha. Al norte, el delta fértil lleno de marismas, y al sur, el valle estrecho de guerreros endurecidos. La tensión era una cuerda a punto de romperse, y el destino de la humanidad colgaba de un hilo de sangre. En ese preciso momento de caos, surgió una figura cuya sombra cubriría 3 milenios de historia. Un hombre que se atrevió a hacer lo imposible. Su nombre era Narmer. Hola a todos los apasionados de la historia en nuestro canal Imperio de los Faraones. Hoy vamos a viajar al origen absoluto de la civilización más fascinante de la Tierra. Antes de sumergirnos en este relato de poder y dioses, quiero pedirte que te suscribas ahora mismo al canal, si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos permite seguir rescatando los secretos de los faraones del olvido. Dale a la campana y acompáñanos en este viaje al inicio de los tiempos. Para entender a Narmer, debemos borrar de nuestra mente las pirámides y los templos colosales porque en aquel entonces nada de eso existía. Egipto era un rompecabezas roto. Pequeños señores de la guerra. Controlaban aldeas aisladas a lo largo del río sagrado. Cada comunidad tenía sus propios dioses y sus propias leyes. No había un solo Egipto, sino miles de fragmentos compitiendo por el agua y la tierra negra. En medio de este desorden, apareció un líder con una visión tan audaz que rozaba la locura. Unificar todo bajo una sola corona. Pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Era un conquistador despiadado o un visionario político enviado por los propios dioses para traer el orden al mundo? Estamos ante el nacimiento de la monarquía más duradera de la humanidad. Para responder a esto debemos retroceder a los orígenes de la vida en el valle. Mucho antes de las batallas, las crecidas del Nilo ya regalaban ese sedimento negro que convertía el desierto en un paraíso agrícola. Las primeras aldeas surgieron unos 5000 años antes de Cristo. Eran comunidades sencillas de chozas de barro y cañas, pero ya mostraban una organización social compleja y una preocupación por el más allá. Con el paso de los siglos, estas aldeas crecieron gracias al dominio de la agricultura. Los excedentes permitieron que aparecieran especialistas, artesanos alfareros y sobre todo, líderes capaces de gestionar el agua. El control de los canales de irrigación se convirtió en la base del poder político inicial. Quien controlaba el agua controlaba la vida misma de la comunidad. Con el tiempo estas comunidades se agruparon en distritos que hoy llamamos nomos. Cada nomo tenía su identidad, su divinidad protectora representada en estandartes y su propia jerarquía. Pero la prosperidad trajo la competencia por las mejores tierras de cultivo, y lentamente emergieron dos grandes bloques de poder: el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte. El Alto Egipto era una región montañosa y estrecha, donde la vida se aferraba a una franja verde muy definida entre acantilados de piedra arenisca. Sus habitantes eran hombres duros acostumbrados a luchar por cada recurso en un entorno más hostil. Desarrollaron una mentalidad guerrera y una tradición de liderazgo muy centralizada y autoritaria. Su capital religiosa era Hieracómpolis, la ciudad sagrada del dios Halcón Horus, donde los templos ya mostraban una escala impresionante para la época. Por otro lado, el Bajo Egipto ocupaba el delta donde el río se dividía en muchos brazos antes de llegar al mar Mediterráneo. Esta era una tierra más rica, más abierta al comercio con las culturas del Levante, y mucho más fértil, gracias a sus extensas llanuras de aluvión. Su símbolo era la cobra, y aunque eran prósperos, estaban políticamente fragmentados con varios centros de poder compitiendo entre sí. Esta división los hacía vulnerables a pesar de su riqueza material. Durante generaciones, estos dos mundos coexistieron en un equilibrio tenso. Comerciaban y a veces se casaban entre ellos, pero la unidad verdadera era un sueño lejano hasta que Narmer
dio el primer paso definitivo. La ambición del sur comenzó a mirar hacia la abundancia del norte con ojos de conquistador. Lo más fascinante y frustrante es que aunque Narmer es uno de los personajes más importantes de la historia, sabemos muy poco sobre él con certeza absoluta. No hay crónicas detalladas ni textos extensos en papiros que nos cuenten su biografía. Solo tenemos fragmentos de piedra y artefactos arqueológicos que nos obligan a ser detectives en una escena del crimen de hace 5000 años. El objeto más valioso y célebre es la famosa paleta de Narmer, descubierta hace más de 100 años en los cimientos de un templo antiguo. No es solo una reliquia artística, es un manifiesto político de valor incalculable, tallado en piedra verde oscuro, con una maestría que asombra a los expertos modernos. En una de sus caras vemos al rey representado a una escala heroica con la corona blanca del sur. Sostiene una masa en alto en una pose icónica que se repetiría durante los siguientes 3000 años. Está a punto de golpear a un enemigo arrodillado, que representa la resistencia del norte. Es una imagen de poder absoluto que nos cuenta la historia de una conquista sin precedentes. Encima de esta escena, el dios Halcón Horus sostiene una cuerda atada a una cabeza que surge de unos papiros, simbolizando el dominio sobre los habitantes del delta. En la otra cara de la paleta, la narrativa cambia de forma dramática para mostrarnos el resultado de la contienda. Ahora Narmer lleva la corona roja del norte y marcha en procesión solemne seguido por sus portaestandartes y sacerdotes. Camina ante 2 filas de cuerpos decapitados de sus oponentes, con las cabezas colocadas cuidadosamente entre las piernas. Es una exhibición de fuerza necesaria para disuadir cualquier rebelión futura. El mensaje es claro y contundente. Narmer ha conquistado el delta y ahora gobierna ambos reinos por mandato divino. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto, y es el más revolucionario de todos. Es el primer gobernante representado con ambas coronas en el mismo objeto. Está diciendo al mundo que ya no hay 2 tierras rivales, sino una sola nación encarnada en su persona. Si te está gustando este nivel de detalle, no olvides dejar un comentario contándonos qué es lo que más te sorprende de los orígenes de Egipto. Tu participación ayuda a que nuestra comunidad de Imperio de los Faraones siga creciendo con fuerza cada día. La unificación no fue un proceso de tratados diplomáticos amistosos o apretones de manos entre líderes. Fue una campaña militar prolongada y brutal, que requirió años de violencia sistemática y una estrategia brillante. Narmer no era un idealista buscando la paz por amor a la humanidad, sino un conquistador que entendía que solo la fuerza y la autoridad centralizada podrían crear un reino duradero capaz de sobrevivir a las sequías y las invasiones. Las evidencias arqueológicas en sitios como Buto muestran capas de destrucción donde ciudades fortificadas en el norte fueron quemadas y arrasadas hasta sus cimientos por los ejércitos del sur. A las élites locales que se resistieron fueron eliminadas sistemáticamente, mientras que los que se sometieron fueron incorporados al nuevo sistema de poder con ciertos privilegios. Narmer no partió de la nada absoluta. Heredó un reino en el sur ya organizado por antecesores como el misterioso rey Escorpión, quien había comenzado la centralización del poder y el control de las rutas comerciales. Narmer tomó esa base y la proyectó hacia el horizonte infinito del norte, para completar el diseño que sus antepasados habían soñado. Pero la ventaja decisiva de Narmer no fue solo el valor de sus soldados, sino la organización. Mientras el Bajo Egipto estaba dividido en facciones internas, el Alto Egipto funcionaba como una maquinaria de guerra cohesionada bajo un solo mando. Narmer pudo derrotar a sus enemigos uno por uno, utilizando la sorpresa y la superioridad numérica antes de que pudieran coordinar una defensa común. Además, utilizó la religión como una herramienta de dominio psicológico fundamental. Se presentó ante los vencidos no como un invasor extranjero, sino como la encarnación viviente de Horus, el protector legítimo del Nilo. Al conquistar el norte, no destruyó los cultos locales porque sabía que eso generaría odio eterno.
En lugar de eso, los absorbió con astucia. Creó una teología donde los dioses de los vencidos, como la cobra Wadjet, ahora servían y protegían al dios del rey. Esta mezcla permitió que la gente mantuviera sus tradiciones ancestrales, mientras aceptaba su nueva posición subordinada en un orden superior y sagrado que garantizaba la supervivencia de todos. Después de la tormenta de la guerra, Narmer demostró que era mucho más que un simple soldado exitoso. Entendió que para gobernar un territorio tan vasto, necesitaba instituciones sólidas y leyes claras. Una de sus decisiones más brillantes fue fundar una nueva capital en la frontera exacta donde el valle se encuentra con el delta. Esta ciudad se llamaría Memphis. Su ubicación no fue al azar. Permitía controlar las rutas comerciales del norte y del sur, al mismo tiempo que servía de base para proyectar su poder en todas direcciones. Memphis se convertiría en una metrópolis vibrante y en el centro del mundo antiguo por los próximos 3000 años. Era un símbolo viviente de la unión donde la gente de ambos lados comenzó a convivir y a intercambiar técnicas de cultivo y artesanías para crear una cultura totalmente nueva y superior. Estamos a mitad de este increíble relato y es el momento perfecto para recordarte que te suscribas y compartas este video con otros amantes de la historia antigua. Ayúdanos a que más personas descubran la verdadera historia de Egipto. Tu apoyo es fundamental para que sigamos produciendo estos documentales de alta calidad en Imperio de los Faraones. La doble corona fue el impacto psicológico definitivo para consolidar su reinado. Ver al faraón con el tocado combinado era una declaración política sin vuelta atrás. Este concepto de las dos tierras unidas se convirtió en el fundamento de toda la civilización faraónica hasta su final. Cada rey posterior repetiría con orgullo el título de Señor de las dos tierras, para legitimar su posición. Narmer también creó un sistema administrativo basado en los antiguos distritos, pero ahora bajo su mando absoluto. Los gobernadores locales ya no eran señores independientes, sino funcionarios reales que debían lealtad total al trono y cuya posición dependía del favor del rey. Para asegurar esta cohesión, Narmer utilizó los matrimonios dinásticos con gran inteligencia. Se casó con la reina Naithotep, que probablemente era una princesa del norte, para sellar la paz con lazos de sangre real. Este matrimonio no fue solo un acto de amor, sino una jugada maestra para unir las dos líneas de sangre más poderosas del valle. La marca de Narmer no solo quedó en la política, sino también en el arte y la escritura que comenzaban a florecer bajo su patrocinio. La paleta que mencionamos antes establece las reglas fundamentales de cómo se debía representar al rey por los siguientes siglos. El canon artístico de la cabeza de perfil, el torso de frente, y la jerarquía de tamaño donde el faraón es un gigante, comparado con los mortales corrientes nació aquí. Estas convenciones visuales no cambiarían casi nada en 3 milenios de arte egipcio. También bajo su mando se refinaron los primeros jeroglíficos, como un sistema complejo de comunicación. Un imperio unido necesitaba burocracia, y la burocracia necesitaba registros precisos. Había que contar los impuestos recaudados, las jornadas de trabajo en los canales, y enviar órdenes escritas a lugares distantes para mantener la cohesión. Narmer creó las herramientas administrativas que permitieron a Egipto prosperar más tiempo que cualquier otra nación conocida. Su visión de Estado fue tan sólida que resistió el paso de los siglos y las crisis más profundas que vendrían después. Desde Narmer hasta la famosa Cleopatra, pasaron unos 3000 años de historia ininterrumpida. Para que te hagas una idea de esta escala temporal, Cleopatra está cronológicamente más cerca de nosotros, hoy en día, que de los tiempos de Narmer. Eso nos da una perspectiva real de la magnitud y la estabilidad del sistema que este hombre fundó en los albores del tiempo. Pero su legado no está libre de misterios que aún desafían a los arqueólogos. Durante mucho tiempo se debatió si Narmer era la misma persona que el legendario Menes mencionado en las listas reales de los templos posteriores. Hoy, la mayoría de los expertos coinciden en que son el mismo individuo, y que Menes
Era el nombre de trono que adoptó tras completar la unificación. Aún así, la incertidumbre sobre cuánto tiempo reinó exactamente, o dónde se encuentra su tumba definitiva, persiste como un enigma que invita a seguir explorando las arenas del desierto. Se cree que su tumba se encuentra en el cementerio real de el-Kaab, cerca de la ciudad de Abidos. Es una estructura de adobe sencilla comparada con las futuras montañas de piedra que serían las pirámides, pero ya muestra que los egipcios poseían conceptos muy avanzados sobre la vida tras la muerte. Creían firmemente que el rey debía ser enterrado con ricas provisiones y rituales complejos para seguir protegiendo el equilibrio del mundo desde el más allá. Esta creencia en la continuidad espiritual del faraón era esencial para la paz social. Si el rey se transformaba en Dios al morir, la sucesión de su hijo no era un momento de caos, sino una parte natural de un orden divino predecible y eterno. Narmer institucionalizó esta naturaleza divina, asegurando que su dinastía perdurara mucho más allá de su propia existencia física. Su sucesor fue un guerrero vigoroso llamado Hor-Aja, cuyo nombre significa literalmente Horus el guerrero. Él continuó con éxito la expansión hacia las tierras del sur en Nubia, y consolidó la administración que su padre había diseñado. La primera dinastía duró unos 200 años, y contó con 8 faraones que construyeron piedra sobre piedra el legado de Narmer. Porque nos importa la figura de este rey, hoy en el siglo XXI. Porque Narmer nos enseña el momento exacto en que nace una civilización. Nos muestra cómo un líder con voluntad y visión puede tomar el caos de una región fragmentada y convertirlo en un estado unido con una identidad cultural poderosa. Él inventó estructuras de gobierno que influenciaron a todas las civilizaciones del Mediterráneo antiguo. Cuando los griegos y los romanos llegaron a las orillas del Nilo, miles de años después, quedaron absolutamente asombrados por la antigüedad venerable de esta cultura. Heródoto, el historiador más famoso de la antigüedad, escribió sobre Menes como el primer rey humano que gobernó después de que los dioses abandonaran la tierra. Los emperadores romanos incluso se hicieron retratar con las coronas egipcias tradicionales, para ser aceptados por un pueblo que todavía recordaba el orden que Narmer había establecido. Todo esto fue posible gracias a la semilla que plantó este primer faraón. Su unificación no fue solo un triunfo militar, sino un hecho cósmico en la mente de los egipcios. Fue el instante sagrado en que la Ma'at, o el equilibrio, triunfó sobre el Isfet, o el desorden. Para concluir este emocionante viaje, debemos recordar que Narmer no solo unificó tierras y fronteras, sino que unificó corazones y mentes bajo una sola identidad nacional, que sobrevivió a invasiones y desastres naturales. La próxima vez que veas una imagen de una pirámide o un tesoro dorado de un museo, recuerda que todo ese esplendor comenzó con un hombre sosteniendo una masa de piedra hace más de 5000 años. Un hombre que se atrevió a imaginar que 2 mundos enfrentados podían ser uno solo para siempre. Su nombre era Narmer, y él fue el gran arquitecto del primer estado organizado de la historia. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Imperio de los Faraones. No olvides suscribirte, darle me gusta, y dejarnos un comentario sobre qué otro faraón o misterio te gustaría que investigáramos en el futuro. Tu curiosidad es el motor que mantiene viva la llama de la historia. Hasta la próxima, exploradores de los secretos del pasado.